14 al 20 de septiembre. Tercer Nefi, capítulos del 8 al 11. Levantaos y venid a mí. En Tercer Nefi, capítulos del 8 al 11, las personas oyeron la voz de Dios que les hablaba. Al leer estos capítulos, preste atención a lo que su voz le dice a usted y anote sus impresiones. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Con estas palabras, el Salvador resucitado se presentó a sí mismo, dando cumplimiento a las profecías del Libro de Mormón de más de 600 años. Esa aparición y esa declaración, escribió el elder Jeffrey R. Holland, constituyeron el punto central, el momento supremo de toda la historia del Libro de Mormón. Era la manifestación y el decreto que habían animado e inspirado a cada uno de los profetas nefitas. Todos habían hablado de él, cantado sobre él, soñado con él y suplicado en oración que él apareciese. Y ahora, efectivamente, él estaba ahí. Era el día cumbre. Había llegado el Dios que convierte toda noche tenebrosa en una mañana de luz. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Tercer Nefi, capítulos del 8 al 11. Tema: Jesucristo es la luz del mundo. Usted probablemente observe que los temas relacionados con la oscuridad y la luz, tanto física como espiritual, se repiten a lo largo de Tercer Nefi en los capítulos del 8 al 11. ¿Qué aprende en esos capítulos acerca de la oscuridad y la luz espiritual? ¿Qué le trae oscuridad a su vida? ¿Qué le trae luz? ¿Por qué cree que el Salvador eligió presentarse a sí mismo como la luz y la vida del mundo? En Tercer Nefi, capítulo 9, versículo 18, leemos: Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y en Tercer Nefi, capítulo 11, versículo 11 dice: Y aquí soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. ¿De qué forma ha sido Jesucristo una luz en su vida? Tema: si me arrepiento, el Salvador me juntará, protegerá y sanará. ¿Cómo se imagina que se sintieron las personas después de experimentar la destrucción y las tinieblas que se describen en Tercer Nefi 8? ¿Cómo piensa que se debieron sentir cuando escucharon la voz del Salvador hablarles de la luz, la misericordia y la redención en los capítulos 9 y 10? Aun cuando el Salvador proclamó que la terrible destrucción había sido el resultado de los pecados del pueblo, Él prometió que sanaría a los que volvieran a Él y se arrepintieran. En Tercer Nefi 9, versículo 2 y 13 leemos: ¡Ay, ay, ay de este pueblo! ¡Ay de los habitantes de toda la tierra! A menos que se arrepientan, porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo, y es por motivo de sus iniquidades y abominaciones que han caído. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? El elder Neil L. Anderson comentó: me maravillan los brazos del Salvador, llenos de misericordia y de amor que envuelven al arrepentido sin importar lo egoísta que haya sido el pecado que abandonó. Testifico que el Salvador puede perdonar nuestros pecados y que está ansioso por hacerlo. Cita del discurso Arrepentíos para que yo os sane, de la Conferencia General de octubre del 2009.
el cual pueden encontrar en la lista de reproducción de esta semana. Escudriñé Tercer Nefi capítulos del 9 al 10 buscando evidencias de la misericordia de Cristo y su gran deseo de perdonarnos. Por ejemplo, ¿qué encuentra en los versículos de Tercer Nefi 9 del 13 al 12 y capítulo 10 del 1 al 6 que le permite sentir el amor y la misericordia del Salvador? En Tercer Nefi 9, versículos del 13 al 22 leemos: «Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados? ¿Y os convertiréis para que yo os sane? Sí, en verdad os digo que si venís a mí tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga yo lo recibiré. Benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos y los míos no me recibieron. Y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios. Y así haré yo con cuantos crean en mi nombre, porque he aquí la redención viene por mí, y en mí se han cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeño, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por estos he dado mi vida, y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos. Medite sobre las experiencias en que usted ha sentido que Él lo ha juntado y nutrido. Y considere registrar esas experiencias en un diario y compartirlas con sus seres queridos. Tema: puedo aprender a escuchar y entender la voz de Dios. ¿Ha sentido alguna vez que tenía dificultades para entender un mensaje que Dios le estaba comunicando? Quizás la experiencia del pueblo en Tercer Nefi capítulos 11, versículos del 1 al 8, pueda ayudarle a entender algunos principios para poder escuchar y entender la voz de Dios. En Tercer Nefi, capítulo 11, versículo del 1 al 8 dice: Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraban en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones.
Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. Y aquí, la tercera vez, entendieron la voz que oyeron, y les dijo: He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Y aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y aquí vieron un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Usted notará las características de la voz de Dios que el pueblo oyó y lo que hicieron para entenderla mejor. ¿Cómo se relaciona este relato con sus esfuerzos por escuchar y reconocer la voz de Dios en su vida mediante la revelación personal? Tercer Nefi, capítulo 11, versículos del 8 al 17. Tema: Jesucristo me invita a obtener un testimonio personal de Él. Había unas 2500 personas reunidas en la tierra de abundancia cuando apareció Jesucristo. A pesar del gran número de personas, el Salvador los invitó uno por uno a palpar las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Esto lo encontramos en Tercer Nefi 11, versículos del 14 al 15. Dice: Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era Él de quien se habían escrito los profetas que había de venir. ¿Qué le indica esto a usted en cuanto a la importancia de tener experiencias personales que edifican la fe en Jesucristo? ¿De qué maneras le invita el Salvador a levantarse y venir a Él? ¿Qué experiencias le han ayudado a obtener un testimonio de que Él es su Salvador? También podría reflexionar sobre cómo el ejemplo del Salvador en estos versículos podría inspirar sus esfuerzos por ministrar a los demás. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. Tercer Nefi, capítulos del 8 al 9. Para ayudar a su familia a identificarse con las experiencias descritas en Tercer Nefi, capítulos 8 y 9, usted podría relatarles o podrían escuchar el audio de algunos fragmentos de estos capítulos en una habitación oscura. Analicen lo que debe haber sido estar en tinieblas durante 3 días. Entonces usted podrá hablar de cómo Jesucristo es la luz del mundo. En tercer Nefi, capítulo 10, versículos del 1 al 6. El simbolismo de una gallina que junta a sus polluelos puede ser una poderosa herramienta de enseñanza para ayudar a los niños a entender el carácter y la misión del Salvador.
Usted podría leer estos versículos mientras su familia contempla una ilustración de una gallina y sus polluelos. ¿Por qué necesita una gallina juntar a sus polluelos? ¿Por qué desea el Salvador juntarnos y recogernos cerca de Él? ¿Qué podría suceder si un polluelo eligiera no juntarse cuando es llamado? Tercer Nefi, capítulo 11, versículos del 1 al 7. Quizás usted podría leer estos versículos en voz baja con una voz suave. ¿Qué tuvieron que hacer esas personas para entender la voz del cielo? ¿Qué aprendemos de esta experiencia? Tercer Nefi, capítulo 11, versículos del 21 al 38. ¿Algún miembro de la familia se está preparando para ser bautizado? Leer Tercer Nefi, capítulo 11, del 21 al 38, podría ayudarle a prepararse. ¿Cómo ayudaría a los miembros de la familia que ya están bautizados el meditar acerca de las enseñanzas del Salvador en estos versículos? Y Tercer Nefi 11, versículos 29 y 30, que dicen: Porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. ¿Qué se enseña en estos versículos acerca de la contención? ¿De qué manera podemos acabar con la contención y las disputas en nuestra casa? ¿Cómo mejorar el estudio personal? Anotar las impresiones. El elder Richard G. Scott dijo: el conocimiento que se registre cuidadosamente estará siempre disponible en momentos de necesidad. El registrar las impresiones espirituales aumentará la posibilidad de que recibas más luz. Véase el discurso "Cómo adquirir conocimiento espiritual" en la Liaona de enero de 1994. Y hasta aquí terminamos las ideas para el estudio personal y familiar de las Escrituras de esta semana.